Bueno, bienvenidos de nuevo a la clase del día de hoy. Eh, Esta clase del día de hoy la hacemos con el auspicio de el IDEP de Bogotá y tiene el objetivo de aprender en casa. Y el derrotero para esta clase es el siguiente. Vamos a ubicar una fase 1, que es una fase de inicio, una fase 2, que es una fase donde nos vamos a hablar del desarrollo de la actividad, y una fase de cierre de esta actividad que tenemos planteada el día de hoy. Eh, a continuación, entonces, vamos a hablar un poco de la presentación al respecto de la clase. Eh, Yo soy el profesor Walter Spencer Viveros, docente de química de la institución educativa Álvaro Echeverry Perea, y el día de hoy vamos a hablar de las soluciones, eh, parte 1, y vamos a hablar algo allí, como siempre, contextualizando entre lo dulce y lo simple, o lo simple y lo dulce. Entonces vamos a hacer una preparación de una solución. Eh, Continuando pues entonces con este derrotero, vamos a hablar ahora de la fase de inicio. Esta actividad de clase se plantea con el objetivo de que los estudiantes desarrollen habilidades que le permitan responder en sus contextos con respecto a las concepciones de lo que son las soluciones químicas, y que nosotros en nuestra cotidianidad pues las utilizamos, y la finalidad es de que estemos alfabetizados científicamente. Por ende, entonces las competencias científicas que vamos a plantear para el desarrollo de esta actividad de clase están en la dirección de la predicción, de la inferencia, de deducir, de hacer modelos teóricos, de manipular variables, y el objetivo es potenciar habilidades que permitan al individuo del siglo XXI el desarrollo de competencias científicas, la alfabetización del pensamiento científico, y además de la adquisición del dominio conceptual, actitudinal y procedimental. Vamos a utilizar algunos materiales para esta clase, como son lápiz, libreta de apuntes, la computadora e internet, y vamos a tener allí también unos materiales para hacer una demostración, que son unos vasos, azúcar, agua, y obviamente el pizarrón y el marcador o taja lápiz. Entonces vamos a pasar ahora a la fase de desarrollo. Bueno, estamos de nuevo aquí en la parte que corresponde al desarrollo de esta actividad de clase, donde vamos a contextualizar en qué consiste lo que corresponde a las soluciones. Entonces, a través de este esquema o este modelo teórico, vamos a poder establecer que una solución se puede formar o puede hacer parte de lo que nosotros le denominamos una mezcla homogénea. Vamos a recordar que existen dos clases de mezclas. Las dos clases de mezclas que existen son las mezclas heterogéneas y las mezclas homogéneas. Recuerden que las mezclas heterogéneas son aquellas donde tenemos dos o más componentes, y nosotros regularmente decimos que se visibilizan o se observan más de dos fases o colores para que lo podamos entender mejor. Y las mezclas homogéneas, a las cuales pertenecen las soluciones,
son aquellas donde hay dos o más componentes y nosotros vemos una fase o un solo color. Nosotros en esta situación acá en química nos detenemos mucho en las mezclas que son de origen casi que binario, es decir, que tienen dos componentes. Es decir, que en ese orden de ideas, esos dos componentes los podemos establecer que esas mezclas homogéneas lo constituyen una parte que se llama el soluto y otra que se llama el solvente. El soluto y el solvente tienen unas características muy particulares. ¿Cuáles son? El soluto es la sustancia que se disuelve regularmente y el solvente es la sustancia que disuelve al soluto. En química o en físico-química hay una sustancia que le llaman el solvente universal y es el agua. H2O. Le llaman el solvente universal. ¿Por qué se le llama el solvente universal? Porque el agua, debido a sus propiedades o características, es capaz de disolver muchas otras sustancias. Entonces, por eso le llaman el solvente o disolvente universal. Y el soluto, vuelvo y repito, es la sustancia que se disuelve. Hay veces se encuentra en menor cantidad. Voy a hablar de unos conceptos allí para que los recojamos al final de la actividad. También ustedes pueden encontrar en la literatura el concepto de disolución, que significa lo mismo cuando estamos hablando de solución. Y podemos encontrar también el concepto de disoluto, que también hace referencia a esto que es soluto. Y podemos encontrar el concepto de disolvente, que hace referencia al concepto también de solvente. Bueno, según el estado en que se encuentren de agregación de la materia, las soluciones se pueden clasificar en sólidas. Una de ellas, un ejemplo característico es el bronce. Se pueden encontrar en estado líquido. Un ejemplo es el agua y el azúcar, que lo tenemos ahora para que ustedes lo visibilicen mejor. Y tenemos en estado gaseoso, es decir, el aire. Según la cantidad de soluto, las soluciones, pueden ser diluidas o insaturadas. Es decir, que en este caso podemos tener en la formación de esa solución, podemos tener, por ejemplo, si tenemos azúcar y agua en un recipiente, podemos tener esta cantidad de agua y podemos tener una cantidad tan pequeña de azúcar. Vamos a suponer que este es el azúcar y esta cantidad es tan pequeña de azúcar que nosotros no la podemos ni siquiera percibir y ella se alcanza a disolver totalmente. Entonces, como se disuelve totalmente y no la alcanzamos ni a percibir, nosotros le llamamos a esas sustancias que son diluidas o insaturadas. Las sustancias que son saturadas o concentradas hacen referencia a cuando tenemos la formación de la solución. Volvemos al mismo ejemplo, agua y azúcar. Pero aquí tenemos un poco más cantidad de azúcar y esa cantidad de azúcar es la máxima cantidad de azúcar que se puede disolver por parte del agua. Entonces nosotros regularmente decimos, cuando hacemos contacto con esta solución, decimos está dulce, la alcanzamos a percibir, pero no observamos que haya quedado nada de azúcar sin haberse disuelto, toda se disolvió. Ahora, en las sobresaturadas se puede dar un fenómeno donde el agua, al estar con el azúcar, existe tanta cantidad de azúcar, que ya hay una parte que no es capaz de disolverse y como no se puede disolver, entonces termina precipitando.
Y nosotros hay veces le decimos que es como un melado. Y ahí es donde uno cuando está muchacho, cuando está joven, como ustedes muchachos, entonces uno llega y coge esa parte que queda en el, en la parte inferior del recipiente y la coge como un melado. Eso es lo que le llamamos las sustancias o soluciones sobresaturadas. Sobresaturadas. Entonces vamos a pasar a continuación a hablar de un ejemplo ya eh, en vivo para que ustedes puedan entender mejor esto que acabamos de señalar aquí en estos modelos teóricos. Bueno, entonces vamos a continuar con la parte vivencial, es decir, vamos a mostrar la experiencia de lo que son las soluciones diluidas o insaturadas, las saturadas y las sobresaturadas, según como lo relacionamos en este modelo teórico. Ahora lo vamos a hacer con azúcar. Tenemos 3 recipientes o vasos, agua. Hemos medido la misma cantidad de agua, es decir, 10 mililitros de agua para cada uno. Estamos manipulando variables, es decir, que esa variable mantiene constante. Y lo que vamos a, como dice la expresión, lo que vamos a variar es la cantidad de soluto. La cantidad de soluto. Recuerden que el soluto es la sustancia que se disuelve. Entonces vamos a empezar con este. No voy a establecer cuál de las tres es. Entonces ustedes me van a ayudar con el tema. Voy a empezar con esta cantidad de azúcar. Con esta cantidad de azúcar. Observe la cantidad de azúcar que voy a agregar. Miren la cantidad de azúcar que voy a agregar, que es una cantidad de azúcar ínfima. Entonces, una vez que agrego esta cantidad de azúcar aquí al vaso que contiene 10 mililitros de agua, ahora lo voy a revolver o a mezclar para que se forme la mezcla. Que ¿cómo es que se llama esta mezcla, muchachos? Entonces, obsérvese que después de un determinado tiempo, no alcanzamos a ver ni el azúcar en dónde está y todo queda en una sola fase o color. Por consiguiente será una mezcla homogénea. Ahora, como se disolvió toda la cantidad de azúcar que agregué, y si yo consumo un poquitico, no alcanzo ni siquiera a percibir la cantidad de azúcar. Por consiguiente, ¿cómo clasificaríamos a esta solución? Como diluida, saturada o insaturada. Dejémoslo allí. Vamos ahora con el segundo ejemplo. El segundo ejemplo es con este vaso, 10 mililitros de agua, y vamos a agregarle ahora ya una mayor cantidad de azúcar. Entonces, ¿el agua qué será? ¿El agua qué será? ¿Y el azúcar qué será? El soluto es entonces el azúcar y el solvente será el agua. Los vamos a mezclar. Observe que sigo mezclando. Ahora dejo de mezclar y observe que al mezclar durante un determinado tiempo, toda la cantidad de soluto o azúcar que agregué quedó ya disuelta por esta cantidad de agua a esta temperatura que tenemos en este momento. Por consiguiente,
Por consiguiente, si hacemos ahora la relación con el primer ejemplo, echema soluto, que en este, entonces como echema soluto, si yo pruebo, es mucho más dulce. Ahora sí percibo el azúcar. Percibo el azúcar cuando con mi órgano de los sentidos, en este caso del gusto, ¿sí? Entonces alcanzo a percibir el azúcar. Y estaban observando que estaba siendo un poco difícil para que se disolviera toda esa cantidad de azúcar, ¿sí? En el primero no lo alcanzaba ni siquiera a percibir. Ahora voy a hacer otro ejemplo donde voy a echar o agregar, donde voy a agregar una cantidad de azúcar, una cucharada, agrego 2 cucharadas, agrego 3 cucharadas y ahora voy a mezclar. Voy a mezclar. Voy a mezclar. Y obsérvese que ya me está doliendo la muñeca de tanto hacer esta manipulación aquí de la generación de esta mezcla. Y por más tiempo que siga tratando de disolver la cantidad de azúcar que agregué o de soluto a este disolvente o solvente agua, obsérvese que si dejo en reposo durante un momento, vamos a desarrollar la competencia de la observación para generar el modelo teórico. Para generar el modelo teórico, vamos a dejarlo un par de segundos aquí y vamos a estar muy atentos, observando el fenómeno, aquí observando el fenómeno. Eso hace parte de una de las competencias de la ciencia, la observación, observando el fenómeno. Vamos a observar en la parte inferior del vaso. Observemos en la parte inferior del vaso, por favor. Y observamos y allí todavía hay azúcar. ¿Qué nos quiere decir esto? Que se disolvió una cantidad determinada de azúcar. Si yo pruebo, voy a probar. Una miel. Es demasiada azúcar. Entonces, esa cantidad que quedó en la parte inferior del vaso, nosotros en química establecemos que precipitó. Es decir, que ya ese solvente de esa cantidad de agua que existía allí no pudo disolver más y hubo una cantidad en exceso de soluto. Por consiguiente, la otra cantidad se precipitó. Entonces, vamos ahora a hablar de la situación de clasificación de estas tres experiencias. En la primera situación, ¿qué podemos establecer, muchachos? Ya hemos tenido tiempo de clasificarla. Como se disolvió la cantidad de soluto que teníamos en esta cantidad de solvente, decimos que la solución es diluida o insaturada. En la segunda situación, alcanzó a disolverse y duró un poco más de tiempo una cantidad mayor de soluto y la percibimos, y entonces nosotros la clasificamos como una solución saturada o concentrada. Y en el tercer caso, donde se disolvió una cantidad mayor de soluto, pero quedó en exceso otra cantidad que precipitó, entonces nosotros decimos que esta solución es sobresaturada. Ahora, para ir cerrando esta actividad del día de hoy, del día de hoy, vamos a anexarla con nuestro contexto de la realidad. Recuerden que el consumo de azúcar nosotros lo tenemos que controlar, y aunque el azúcar es muy importante desde el punto de vista biológico porque es la principal molécula energética para nosotros, porque es de donde nosotros
a través de unas reacciones químicas que involucran el ciclo de Krebs, se producen 36 moléculas de ATP, que es la energía, que nos permite a nosotros funcionar, Pero si consumimos azúcar en exceso, la Organización Mundial de la Salud habla de que un adulto debe de consumir máximo unos 50 gramos al día de azúcar y un mínimo unos 25. Entonces, nosotros estamos invitados ahora, de ahora en adelante, con esta alfabetización científica de la clase del día de hoy, a determinar y a leer los empaques, para poder visibilizar la cantidad de azúcar que hay allí, y los aportes que nos pueden hacer, porque o si no, nos puede conducir a patologías o enfermedades que vamos a desarrollar en la sesión siguiente. Bueno, entonces, el día de hoy espero haber dejado muchas inquietudes, más que el haber enseñado respuestas. Agradecemos mucho la participación de usted en esta clase y vamos a dejar como actividad de consulta que clasifiquen el agua con la sal como una clase de qué. Que clasifiquen la gaseosa como una qué. Entonces está esa tarea para que la clasifiquemos y podamos, en esas dos situaciones que hemos propuesto, ustedes distinguir cuál hace de soluto y cuál hace de solvente, además de que se recojan los conceptos más importantes de esta actividad. Muchas gracias.